6:57. Buenos días, dominicanos, dominicanas, ciudadanos y ciudadanas del mundo. Julio Martínez Pozo, los comentarios de los temas más importantes en el programa más influyente de la Radio Nacional. En este miércoles 30 de noviembre del año 2016, buenos días a todo el equipo del Sol de la Mañana. María Elena Núñez, Víctor Gómez Casanova, buenos días Oli Matos, Anibel Carrosario, Pablo Maquine, Eury Cabral, José La Luz, Melton Pineda, Don Amaury Saibar, a nuestros colegas de 5 a 7 de la mañana, Humberto Paniagua, Yuri Rodríguez, Andrés Martínez, Luis Ramírez, Daris Terrero, en Santiago de los Caballeros, Ramón Paulino, así late la ciudad corazón, Manuel González Manegonte, nuestro catedrático del sector agropecuario. Buenos días a Rafael Díaz, nuestro corrista deportivo, Helen Hill, nuestra productora, Sonia Patiño, nuestra coordinadora, Joa Bernal, todo el equipo de Señales TV. Buenos días a todos y a todas. Ayer, anoche, pues estuvimos compartiendo con muchos colegas en un agasajo de Navidad de la Cervecería Nacional Dominicana. Tiempo de compartir. Entonces ayer en el Hotel Jaragua, ahí nos encontramos con muchos colegas. Me tocó compartir ahí la mesa con Reyes Guzmán, con Napoleón Veras, Luis José Chávez, Fausto Rosario, pero bueno, hay decenas y decenas de colegas de todos los medios de comunicación, nuestro querido amigo José Cáceres, el presidente de Acroarte, todos los directivos y miembros de Acroarte, y gracias a los ejecutivos de Cervecería Nacional Dominicana por esta invitación que nos hiciera don Franklin León anoche. Por otra parte, estamos el jueves, reitero, el jueves, el Comité Dominicano por la Solidaridad Internacional con Haití tiene programado un homenaje al doctor Roberto Rosario Márquez. Y entonces, este homenaje es por su extraordinaria labor como presidente de la Junta Central Electoral durante el periodo 2010-2016. Gestión determinante en la reivindicación y preservación de la identidad dominicana, la integridad del registro civil y su valiente actitud en la defensa de la independencia del pueblo dominicano y la soberanía de sus instituciones. Estos son días muy apretados, de muchas actividades, pero en esa yo estoy ahí a las 6 en punto en el restaurante Gloria Bendita. Entonces, hoy hay una actividad importante. Nunca estoy presente en actividades que coincidan con el horario del programa, pero hoy estoy, digamos, debo hacer una excepción, porque hoy se va a lanzar el Plan Nacional para la Seguridad Vial y nos han pedido estar allí como testigo de lo que es la apertura del Plan Nacional para la Seguridad Vial. La Comisión Presidencial para la Seguridad Vial presenta esta iniciativa en el día de hoy a las 8:30 en el Sheraton. Entonces tendremos que ir un momento a ser parte de esta actividad. Bueno, señores, vamos con los comentarios. El sol de la mañana, el sol de la mañana.
Bueno, se iniciaron los actos de despedida de Fidel Castro. Ayer pues un acto oficial con la participación de unos 20 jefes de estados y delegaciones de distintos países, jefes que no pudieron estar presentes, pero entonces están enviando sus delegaciones, que el presidente ruso no asistió, que habría sido en este caso pues uno de los más llamativos, que era que el presidente Putin no asistió. No estará presente el rey de España. Desde luego no podía faltar a esa cita, el presidente dominicano, Danilo Medina, que en la mañana estuvo pues en Villa Isabela y estuvo recorriendo otros lugares de los que han sido los más afectados con todos los deslizamientos de tierra, los desbordes de ríos. Entonces él estuvo en esa tarea en una parte del día y regresó, y a las 5 de la tarde estaba saliendo hacia La Habana, Cuba, para estar presente en una de las ceremonias. Probablemente esta sea la principal de despedida de Fidel Castro. Ayer escuchamos las palabras del presidente Raúl Castro. Hemos visto las imágenes, la verdad que muy impresionantes, de la multitud que ha estado pues expresando su duelo por la desaparición de Fidel Castro, una desaparición biológica, natural, a los 90 años de edad. Incluso una persona que no perdió la lucidez hasta sus últimas apariciones públicas. Y la pregunta será siempre, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar en Cuba? Yo creo que ya el pasado solo podemos analizarlo, ver las virtudes de ese pasado, los errores de ese pasado, para no repetirlo, y entonces pensar hacia el futuro. Y hacia el futuro ya sabemos que un sistema de partido único pues no tiene nada que ver con el siglo XXI. Las sociedades tienen que tener un régimen de partidos para garantizar una competencia democrática, realmente democrática. Hay quienes se prestan a decir que en Cuba se hacen elecciones, etcétera, etcétera, y yo creo que ¿cómo pueden hablarse de elecciones en un sistema de partido único? ¿Cómo pueden hablarse de elecciones donde el que tiene una diferencia con el régimen pues la paga con cárcel y represión? No pueden haber elecciones, aunque haya muchas otras cosas buenas que países como el nuestro no lo han podido lograr. También la democracia tiene que ver hacia Cuba en sentido autocrítico, porque yo creo que la propia presencia de la izquierda que ha llegado al poder después de la caída del muro, en lo que ha sido su obra social, ha demostrado que hay muchas cosas que pueden
hacerse en democracia. Que la pobreza extrema se combate en democracia. La pobreza extrema no tiene, digamos, mejor aliado que no sea la creación de riqueza, pero esa riqueza entonces tiene que tener un nivel de redistribución. Tiene que tener un nivel de redistribución. Entonces, ni partido único, ni economía colectivizada. Por eso fracasó el comunismo. Economía colectivizada. Es decir, que no importa cuál sea mi esfuerzo, yo alcanzo lo mismo que el que se esfuerza menos. No importa cuál sea mi capacidad, yo percibo lo mismo que el que no tiene mi capacidad. No importa cuál sea mi iniciativa, yo estoy en las mismas condiciones que están todos. No, las sociedades tienen que tener un punto básico. El punto básico es aquel en que decimos, bueno, todo el que es ciudadano de este país tiene estas cosas elementales garantizadas. Garantizadas, pero desde luego, otros no tendrán solamente las elementales garantizadas, sino que van a tener otra cosa que es producto de su esfuerzo, de su iniciativa, de su trabajo, y eso es lo que lo va a estimular realmente a innovar y a realizar sus sueños. Pero, ¿de qué vale si todo en definitiva va a ser lo mismo? Y por eso se impuso ese fracaso. Entonces, nadie puede ni debe eternizarse en el poder. Esto no creo que aporte mucho, y vamos a ver siempre todas las cosas buenas y las cosas malas que hubo en este régimen, y reiterar que Fidel es una persona coherente, fue una persona que si se equivocó, lo hizo creyendo que beneficiaba a las mayorías. No lo hizo buscando riquezas, no buscaba el poder para manejarlo, para negociar, para hacer lo que han hecho otros dictadores. Entonces eso es la diferencia de otros dictadores. Él era uno, pero eso lo diferencia de otros dictadores. Ahora son las 7:10. El sol de la mañana. El sol de la mañana. Miren, señores, hay una denuncia grave que están haciendo un grupo de empresas que son suplidoras de equipos médicos. Estas empresas están denunciando que la OISOE hizo compras por más de 100 millones de pesos de equipos para los centros de diagnóstico sin licitación. Esto es una violación a la ley de compra y contrataciones del Estado, la ley 340-06, que en esto es sumamente categórica. Entonces, esto tiene que esclarecerse. Vamos a ver, porque cuando observábamos ahí, en esa rueda de prensa que se hizo ayer, las personas que estaban allí, digamos, las edades de las personas que estaban planteando esto, el perfil de las personas que estaban planteando esto, no me parece que sean personas que se pongan a inventar. Los representantes de Biomédica MG, Ciente Cruz Ayala, Almanzar y Esteve, Diambelap,
Diastesca, farmacéutica, Dalmací, bueno, un grupo de compañías. Entonces, ¿qué dice? Que la OISOE ha pretendido adquirir equipos diagnósticos de manera directa en la empresa bionuclear, tal como lo demuestran las pruebas que tenemos a mano, por lo cual hemos solicitado la nulidad de las compras por ser fraudulenta, así como la inhabilitación de la empresa bionuclear como proveedora del Estado. Aquí hay varias cosas, porque habrá que ver cuál es la posición de compras y contrataciones del Estado, de Yocasta. Habrá que ver cuál es la posición frente a esto. Habrá que ver si estas personas, eso sí, porque a mí me gustan las cosas canalizadas como deben hacerse. Si ellos son suplidores y conocen la ley, pues me imagino que antes de hacer una rueda de prensa, ellos fueron y presentaron su impugnación de estas compras en la Dirección de Compra y Contrataciones. Y hasta donde hemos observado el rol de la Dirección de Compras y Contrataciones, ahí no se apoyan vagabunderías. Ahí no se apoyan violaciones a esa ley. No se apoyan violaciones a esa ley. Entonces me gustaría saber si ellos pues fueron a compra y contrataciones. Si ellos fueron a compra y contrataciones, y si compra y contrataciones tiene conocimiento de esta situación, de que se han comprado equipos por valor de más de 100 millones de pesos de manera directa y sin licitación. Habrá que ver qué dice la OISOE sobre esto. Habrá que ver qué dice la OISOE y qué dice el presidente Danilo Medina. Porque ellos han emplazado directamente al presidente Danilo Medina con relación a este tema. Y han dicho que tienen los documentos en las manos que prueban que lo que están denunciando es cierto. Si es cierto, es sumamente grave. Digo, si es cierto. ¿Por qué? Yo tengo algunas dudas. ¿En qué sentido? En que tienen que intervenir otras instituciones para avalar una compra directa, porque la OISOE, para poder efectuar este pago, esto hay que canalizarlo con la Contraloría General de la República. A la Contraloría hay que presentarle un contrato y ese contrato tiene que estar avalado por una licitación. Tiene que estar avalado por una licitación, si no, no hay pago. Y entonces ellos están hablando no de la intención de comprar estos equipos, sino que ya estos equipos se compraron, según dicen ellos, que ya estos equipos se compraron. Entonces, si esos equipos se compraron, evidentemente que en la documentación que se presentó en Contraloría se habrá llevado una licitación. Se habrá llevado una licitación. Yo me sospecho de qué se trata. Me sospecho de qué se trata. Porque como ellos lo han planteado, no puede ser. Como ellos lo han planteado, no puede ser. Puede tratarse de otra cosa que también es irregular y es ilegal. O no diría que es ilegal, pero tiene sus bemoles. Tiene sus bemoles. Ustedes recuerdan que yo dije hace un tiempo aquí, y lo dije, no volví a hablar sobre el tema, que ahí estaban ocurriendo cosas que luego serían muy difícil de explicar ante algún juez. Muy difícil de explicar. ¿Qué yo me imagino que ocurrió con esto, si esto es cierto? Si esto es cierto, ¿qué ocurrió?
una práctica en la que ahí se ha estado incurriendo. La práctica es que estos centros de diagnóstico fueron licitados. Como fueron licitados, alguien había ganado el contrato para la construcción y equipamiento de esos centros. Alguien lo había ganado. Entonces, para poder hacer la compra directa, ¿qué es lo que hacen? Que al que ganó la licitación, lo obligan, no con una pistola en la mano, porque usted no hay que poner una pistola en la mano, usted nada más tiene que tener, está casi quebrado y está paralizado y ha ganado una licitación, pero eso no se hace, eso no se inicia, eso no tiene posibilidad, y usted ve la posibilidad de que eso se va a hacer, usted flexibiliza. Entonces, usted ganó una licitación, bueno, le dejan una parte y le obligan a firmar una sesión de contrato. Entonces, en base a esa sesión de contrato, ya se libera todas las otras cosas. Y la sesión de contrato, entre comillas, es legal. Entre comillas, es legal. Entonces, yo me sospecho que el asunto está por ahí. ¿Por qué? Porque si fuera como ellos dicen, hoy no habría ninguna otra opción. Hoy no habría ninguna otra opción que una actuación inmediata del Ministerio Público. Una actuación inmediata del Ministerio Público. Porque eso sería no es que no tiene. Fíjense, yo no estoy apoyando el otro mecanismo. Lo que estoy diciendo es que de esta manera tan absurda es difícil. Es difícil porque ya eso sería prisión. Pero bueno, el presidente está en esto, en un amagar y no dar. ¿Por qué? Porque el presidente sabe que las cosas no están bien. Y al saber que no están bien, para evitar escándalo, porque también él actúa como un político, fíjense que cuando él hizo la destitución, los cambios anteriores en la OISOE, él solamente hizo los cambios. Él no se refirió a que ahí habían situaciones irregulares. Después fue que salieron a relucir las situaciones, pero ya le había hecho los cambios. Lo que quiere decir que había información de que las cosas no andaban bien. Ahora ya él ha hecho cambios. Él le quitó las escuelas a la OISOE. Y si se la quitó, no era porque estaba conforme con lo que se estaba haciendo. Si se la quitó fue por algo que se la quitó. Se la quitó por algo. Pero aún tienen los hospitales. Y ese ha sido un puntito ahí muy crítico. Muy crítico. Porque, repito, en cada uno de esos hospitales yo estoy viendo un expediente judicial. Son las 7:20. El sol de la mañana. El sol de la mañana. Bueno, señores, Bernardo Vega está haciendo unas revelaciones que yo sé que van a ser muy polémicas, pero él siempre ha hablado en función de las documentaciones desclasificadas en los Estados Unidos. Él publicó un libro sobre Kennedy y Bush, donde hizo referencia a las causas del golpe de Estado Juan Bosch. Pero dice que en esos momentos no estaban desclasificados otros documentos de lo que ahora dispone, que recientemente ha conseguido esos documentos. Y en base a esos documentos ha iniciado unas publicaciones. Esta es la primera publicación. Y esto va a ser sumamente polémico.
Hace 23 años publiqué Kennedy y Vos, un libro basado en los documentos entonces disponibles en la biblioteca del finado presidente norteamericano sobre lo ocurrido en Santo Domingo durante el gobierno de Vos. Entregué personalmente el primer ejemplar a don Juan, quien me lo agradeció muchísimo, pero luego supe que el comité político del PLD había decidido no comentar la obra como si no hubiese salido. Obviamente no estaban contentos con lo que decía, pero supongo no contaban con argumentos para criticarla. El grueso de los documentos en esa fecha todavía no estaban desclasificados. Fue solo durante una reciente visita que conseguí la documentación clave. La citaré durante varias entregas semanales. Y entonces aquí está la primera. Dice el tema haitiano. Vos había amenazado con invadir Haití como represalia por una intromisión en la Embajada Dominicana en Puerto Príncipe. Recuerden, y yo en estos días hablaba de esto, que los dos hijos de Duvalier, Baby Doe y su hermana, fueron secuestrados camino al colegio. Y entonces la persona que se acusaba de haber secuestrado a los hijos de Jean-Claude Duvalier se refugió en la Embajada Dominicana en Haití. Y entonces Haití quería penetrar a la embajada y hubo prácticamente una situación de violación al territorio dominicano, que es esa embajada. Entonces, por eso fue este conflicto. Entonces, leo de nuevo. Vos había amenazado con invadir Haití como represalia por la intromisión en la Embajada Dominicana en Puerto Príncipe. El asunto llegó a complicarse tanto que hasta la OEA intervino. El 29 de abril de 1963, el embajador norteamericano John Barlow Martin reportaría: Vos me dijo hoy lo que habíamos sospechado todo el tiempo. Está manteniendo la situación política interna muy en mente al calcular su movida sobre la situación haitiana. Mañana la nueva constitución, la cual ha estado siendo atacada por la iglesia y por la oposición política, será proclamada. ¿Vos cree que puede distraer la atención al enfatizar lo de Haití? Dijo que su manipulación de la actual situación tiene dos objetivos: el derrocar a Duvalier al tiempo que se obtiene que pase sin problema la constitución. Vos utilizó una táctica muy común: crear un incidente internacional para unir a la opinión pública y distraerla sobre el tema interno. Bueno, entonces sobre el general Cantave, que don Juan siempre dijo que no sabía que Cantave estaba en esto, aunque el doctor Gómez Vergés en su libro sostiene que Juan Bosch tenía pleno conocimiento de las actividades del general Cantave. Don Juan siempre dijo que no. Ahora Bernardo dice esto de los papeles desclasificados. Pocos días antes del derrocamiento de Bosch, el general haitiano León Cantave tiroteó desde la zona de Dajabón al ejército de Duvalier. Cuando 6 años después del golpe de Estado, Bernard Dieres publicó Papadot y los Tontomancustes, dando detalles sobre el involucramiento de las Fuerzas Armadas Dominicanas y la CIA en el ataque a Cantave, Vos explicó que esa había sido la causa real de su derrocamiento, olvidándose de los argumentos que había expuesto en la magnífica obra Crisis de la Democracia. Alegó que fue al leer ese libro que se enteró de lo de Cantave. Para varios de nosotros, esa declaración de Vos no lució ser cierta, ya que uno de sus más estrechos colaboradores había escrito un panfleto donde explicó que lo mantenía al tanto sobre las actividades de Cantave, y además, más de uno de los jóvenes seguidores del presidente dominicano fue invitado a participar en Sierra Prieta en los entrenamientos de Cantave. Entre los documentos que logré recientemente, hay uno donde se evidencia que Vos estaba al tanto de las actividades de Cantave, por lo menos el mismo día de su derrocamiento. El 24 de septiembre, a las 6:17 p.m., el embajador Martin reportó que Vos le había dicho
que no creía que el tema haitiano estaba involucrado en el plan para tumbarlo. Cuando Martin le preguntó específicamente si había dado órdenes para que los militares dominicanos apoyaran a Cantave, lo negó. Pero en la mañana del día 25, ya derrocado, Bosch le explicó que había sido solo durante una última entrevista con los militares que se enteró que estos habían estado apoyando a Cantave. Era una de las varias razones por las cuales ya no creía en los militares dominicanos. Bueno, tremenda papa caliente le pone Bernardo Vega a Euclides Gutiérrez, que le tocaría responder en su condición de historiador estos planteamientos. Entonces, lo de Miolán. Estando Bosch en México, llamó a Rómulo Betancourt el 17 de septiembre para solicitarle, según informó Betancourt al embajador dominicano en Caracas, que su gobierno no diera declaración alguna. Y es que Ángel Miolán se había refugiado por una noche en la embajada venezolana en Santo Domingo ante un rumor de golpe de Estado. Por cierto, el canciller venezolano le diría al canciller norteamericano, tan pronto se supo del golpe contra Bosch, que debería de convocarse a una reunión de cancilleres, pero no para reponer a Bosch, citando la ineptitud y la ineficacia de Bosch, quien es más un intelectual que un político. Y entonces él dice que continuará sobre este tema, que lo está tratando, avalado por los últimos documentos desclasificados que ha conseguido en los archivos del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Cambio y fuera, Mauricio.